Del hombre que les voy a hablar enseguida es el hombre sencillísimo de aquel entonces, que encontró misericordia y amor de Dios en todo momento, en el momento más o menos esperado de aquella época. Estamos hablando del Antiguo Testamento, del Génesis. Este hombre llamado Noé es el hombre que caminó con Dios, que hablaba con Dios, porque era un hombre justo y recto a los ojos de Dios. Recordemos que estamos hablando de una población tan descontrolada y tan llena de maldad que Dios se arrepiente de haber creado la humanidad y decide hacer un plan para acabar con ellos. Vamos a ver todo eso. Quédate hasta el final, te digo. Y esta historia que siempre la hemos escuchado desde pequeños, la historia de Noé, el arca de Noé, los animalitos que iban de 2 en 2, ¿sí? Porque hombre y hembra tenía que ir ahí, porque tenían que sobrepoblar otra vez el mundo. ¿Cómo fue todo eso? Imaginémonos en el momento que yo esté narrando esta parte de la historia tan maravillosa, pero a la vez desgarradora del Antiguo Testamento. Una de las pocas historias que nos han sido contadas desde pequeños. Como les decía, la historia de Noé es una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento de la Biblia. Según Noé, fue un hombre justo y piadoso que vivió en tiempos en los que la maldad y la corrupción habitaba en toda la tierra. Dios decidió castigar a la humanidad por su maldad y corrupción y reveló a Noé su plan de enviar un diluvio para destruir a toda la vida sobre la tierra. Sin embargo, Dios también le ordenó a Noé que construyera un arca para salvar a su familia y a una pareja o 5 parejas, no recuerdo bien, de cada especie de animales. Noé siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra y construyó el arca según las medidas y los materiales. Y era específico. Durante muchos años, Noé y su familia trabajaron en la construcción del arca mientras eran ridiculizados y despreciados por la gente que no creía en la adversidad, en las advertencias de Noé. Ay, se me atravesó un zancudo. Finalmente, cuando el arca estuvo terminada, Noé y su familia entraron en ella junto con los animales que habían sido llevados por Dios. Entonces comenzó a llover de manera torrencial y las aguas del diluvio cubrieron toda la tierra durante 40 días y 40 noches. El arca flotó sobre las aguas durante mucho tiempo, hasta que finalmente las aguas comenzaron a retroceder. Noé envió una paloma para que buscara tierra seca y finalmente la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, lo que indicaba que había encontrado tierra firme. Noé y su familia salieron del arca y ofrecieron sacrificios a Dios en agradecimiento por su salvación. Dios hizo un pacto con Noé, el pacto más hermoso, donde prometía que jamás iba a destruir al ser humano, no por mano de él, como lo hizo en el diluvio, no por medio de un diluvio. Y ese pacto fue un arco iris. Qué hermoso, ¿verdad, querido? En realidad es que esta historia de Noé es fascinante. A mí me encanta y me enamora cada vez que la leo, porque
pues es una situación en la que vivió Noé, similar a la que seguimos viviendo nosotros hoy en día. El mundo se está llenando nuevamente de maldad y de cosas que sin sentido, donde lo más importante es lo material que lo espiritual. Lo más importante para el ser humano es tener y ser yo, y en vez de hacer un servicio a los demás. Ahorita, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la guerra que está viviéndose en Israel. Es terrible saber que tantos niños van a quedar sin hogar, que tantos van a quedar viudas o incluso familias enteras pues van a morir, ¿sí? Por una situación de poder, ¿sí? De poder. Entonces imagínense, la situación de aquel entonces cuando Noé, no me lo puedo imaginar si Dios dice o se narra en las Sagradas Escrituras que era un pueblo donde ya reinaba la maldad, la corrupción y todo eso. Entonces, aquí la pregunta para cada uno de nosotros, ¿qué hay dentro de nuestro corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Muchas veces pedimos para que se termine la guerra que se está viviendo allá con nuestros hermanos. Pero hay paz en tu interior, hay paz en tu familia, hay paz en tu parroquia, o tú también o nosotros también seguimos luchando por tonterías y decimos, no, es que yo soy el que tengo la razón, ellos no, o yo gobierno y yo tengo el poder y si yo quiero yo quiero quito y pongo y nadie me va a poder decir nada y yo no tengo miedo a los escándalos, etcétera, etcétera. No se trata de eso, se trata de ser iglesia, de amarnos, de hacer un servicio, sí, donde sea, el servicio de Dios, por amor a nuestro Señor. Queridos hermanos, yo sé que lo que les estoy diciendo, quizás a lo mejor digan, bueno, pues es que yo no sé por qué la hermana hable de esa situación en cuestión de la guerra, pero imagínense, o sea, toda la guerra o todas las guerras que tenemos es por hambre de poder y no por hambre de humildad, porque si fuera por hambre de humildad ni siquiera las guerras existirían. Queridos hermanos, es lo único que les puedo decir el día de hoy por esta historia de Noé. Esta historia de Noé es más amplia. Yo solamente les di un retoquito, un pedacito, no retoque, un pedacito de lo que pude sacar, ¿sí? de esa historia tan maravillosa de Noé. ¿Cómo sería Noé? ¿Por qué a Dios le conquistó el ser de Noé, su forma de ser, ¿sí? Sus acciones? ¿Qué fue lo que le conquistó de Noé a Dios? Para que Dios hablara con él y dirigiera el plan que iba a haber. Si Dios ya había dicho que iba a destruir a todos, pero solamente que miró a Noé y vio que su corazón era puro, obediente, amaba a Dios. Y eso es lo que a nosotros también nos debe de mover en nuestra alma. Debemos ser personas llenas del amor de Dios y no quitarnos de nuestra mente que Dios es la prioridad para toda nuestra vida, porque sin Él no existiríamos, no hubiera nada. Queridos hermanos, espero y este contenido de valor, que para mí es de mucho valor, les ayude a todos ustedes esta reflexión de este mensajero de Dios que era Noé y que todos se burlaban de ellos. ¿Cuántos de nuestros hermanos no se burlan de nosotros, no? Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Muchos se van a burlar nosotros y nos van a llamar locos y desquiciados. Pero yo siempre les digo, bendita locura, ¿sí? Este es el hombre que caminaba con Dios, Noé. Que Dios te bendiga y regálame un me gusta y comparte este video. ¡Chao!